Moverse en transporte público por la ciudad de Riga y el resto de Letonia es algo que realmente no es complicado, pero como en todo nuevo país, puede llevarle a adaptarse unos días a quien llega por primera vez. Por eso en este video vamos a hablar de la experiencia que tiene uno por estar viviendo aquí y qué cosas se deben tener en cuenta al tomar el transporte público en Letonia. Lo primero que hacen los turistas y los viajeros que vienen a esta ciudad es ver si hay Uber, pero resulta que se encuentran con que en Letonia no existe Uber. Sí, sin embargo, hay en su lugar algunas aplicaciones, algunas empresas que hacen el mismo trabajo, como Taxify, como Bolt, como Yandex y alguna más, TaxiLV, que cubren las necesidades del mercado letón. Yo no sé si es que por falta de volumen en el mercado Uber no ha venido, o si hay algunas influencias que haya tenido alguna de esas empresas para evitar mayor competencia y evitar de esa manera que Uber esté funcionando aquí. En cuanto a los colectivos, a los micros, a los buses urbanos, tiene Riga un muy buen servicio. Hay líneas de trolebuses y de buses diésel que se suman al tranvía, y todo eso está manejado por una empresa que se llama Riga Satixme, que quiere decir Transportes de Riga, que es característico el color azul y blanco, que son los mismos colores de la bandera de la ciudad, y son un buen servicio en todo horario y con buena frecuencia, con un costo de 1,35 € cuando uno compra el billete electrónico o 2 € cuando lo paga con monedas, que es accesible, digamos, para el bolsillo letón. Están acostumbrados a pagar ese precio. Y a todo eso se suma también el tren, Latvias Dzelzceļš, que es una palabra difícil de pronunciar, pero que ya puedo pronunciar, que quiere decir ferrocarriles de Letonia. Vilciens es el nombre de los trenes se dice Vilciens. Hoy desde Riga tenemos la posibilidad de ir a algunas de las ciudades principales de Letonia en tren. Por ejemplo a Sigulda, por ejemplo a Jelgava, por ejemplo a Daugavpils, que es la línea más larga, que está cerca de la frontera con Rusia y con Bielorrusia, y desde ahí se conecta también los trenes a esos dos países. También hay trenes que van hacia la zona de Zloka, que es para el lado de la costa acá en Jurmala, y trenes que van a Saul Krasti, que es la costa norte. Los trenes son antiguos, son trenes que tienen entre 40 y 50 años, o sea, está previsto reemplazarlos, pero previsto, solamente no hay fecha exacta ni hay nada concreto. De todas maneras funcionan muy bien y los coches están en muy buen estado de conservación porque acá la gente cuida las cosas y no las daña. Pero creo que esos trenes tienen ya los días contados, necesitan ser reemplazados. Entonces tenemos los trenes, tenemos el tranvía, hay varias líneas de tranvía, pero sin embargo hay muchas zonas de Riga que están desabastecidas de ese transporte, con lo cual sí o sí hay que llegar a través de los buses y de los trolebuses. Lo que está sucediendo en Letonia y en general en toda Europa, pero en esta parte de Europa está sucediendo ahora, es que cada vez más toda la gente tiene auto y deja de usar el transporte público, por lo cual muchos trenes tienen cada vez menos pasajeros y no hay ningún tipo de saturación en los transportes públicos, ya sea buses, ya sea tranvía. Siempre se consigue asiento y en algunos casos en horas pico, si hay que ir parado, nunca hay la situación de estrés y la situación de sobresaturación que hay en los transportes públicos en América Latina. Eso acá no lo vamos a ver. También, para seguir hablando de la cuestión del transporte, hay que decir que hay muy buenas bicisendas y cada vez se están incorporando más. De hecho, en la calle de mi casa, Alexandra Chaca, se hizo una reforma y se ha decidido aprobar la cuestión del uso de las bicisendas y muchos letones utilizan la bicicleta. Y también muchísima gente camina y camina mucho, y de eso soy uno más yo. Yo, si tengo que ir a un lugar de a 3 o 4 kilómetros de distancia, lo que hago es caminar. Me gusta caminar y la verdad que las veredas de Riga están en muy buen estado y sobre todo lo que más llama la atención es la limpieza.
Lo que sí tiene el transporte de público en Riga es que está afectado por el tránsito, que la verdad que no es bueno. O sea, los tiempos de viaje en Riga no son buenos porque, primero, es una ciudad dividida por un río, con lo cual, si bien hay 3 puentes, se producen embotellamientos, se producen embudos en ciertas horas en el acceso a los puentes. Y muchas veces uno tiene que cruzar el río. No es una ciudad en la que todo ocurra de un solo lado, digamos. Y eso afecta a la cuestión del transporte. Una cosa que llama la atención al que se toma un colectivo o un tren acá en Letonia es que la gente no va hablando. Puede haber 20 o 25 personas en un vagón y puede ser que alguno que otro esté hablando, pero en general van todos en silencio, todos calladitos. La cuestión de la evasión no es nada fácil. Es un tema que a mí no me gusta. La verdad que yo siempre pagué boleto, aunque fueran mis últimas monedas, nunca me gustó viajar sin boleto. Aunque en ciudades como por ejemplo Belgrado no encontrábamos la forma de pagar, porque la gente se acostumbró a que en las épocas del Mariscal Tito el transporte era gratuito y entonces no pagan. Pero acá en Riga la situación es muy diferente, acá hay mucho control. Es muy común que en los buses y en los trolebuses y en los tranvías también entre el control y pida los boletos. La mayoría de los boletos están pagados electrónicamente, pero se pueden controlar también. Y en el tren lo mismo, el guarda pasa en cada viaje. Es una cuestión de cultura, pero es muy difícil evadir el transporte público, el pago del transporte público acá en Letonia. Y un dato más para tener en cuenta, para los que andan en auto particular, en auto propio, también hay autos de alquiler, hay muchos autos de alquiler, de los cuales muchos son eléctricos. Estacionar a veces trae problemas, no se encuentra fácilmente, sobre todo en el centro de Riga y aledaños, lugar para estacionar. Y en los supermercados y en los centros comerciales ese problema no existe tanto, siempre hay un lugar en la playa de estacionamiento. Pero cuando uno tiene que meterse por las calles más concurridas, puede ser que estacionar te lleve varios minutos de tiempo para encontrar un lugar. El uso del transporte público siempre tiene aristas particulares en cada país y aquí hemos tratado de reflejar la de este país báltico. Espero que les haya sido de utilidad este breve video sobre el transporte público en Letonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.